Lo que ven aquí no es solo una placa diplomática siendo retirada de una pared. Este es el momento en que el último canal de contacto entre Europa y Rusia fue físicamente destruido. Putin pensó que había iniciado una guerra fantasma para detener los trenes de ayuda que iban a Ucrania a través de Polonia. Pero Putin estaba equivocado. Polonia interpretó estos ataques no como un simple delito, sino como un casus belli dirigido por el propio Moscú. Lo que Putin pensó que era una provocación táctica o un sondeo, le dio a Varsovia un botón nuclear estratégico. La represalia de Polonia vino de un lugar inesperado, y su impacto fue devastador. La inteligencia rusa estaba librando una guerra de sabotaje, apuntando al corazón logístico de Europa utilizando el consulado aquí. Pero la respuesta de Varsovia se convirtió en un contraataque diplomático que paralizó a Moscú en todos los frentes. A partir del 23 de diciembre de 2025, el gobierno polaco cerró el último bastión de Rusia en Gdansk. Polonia le cerró la puerta en la cara al Kremlin, y ahora Moscú se queda a oscuras. El cierre por parte de Polonia del último consulado ruso en la ciudad de Gdansk es mucho más que un procedimiento burocrático. Esta situación ha creado un caos total para las pequeñas empresas dedicadas al comercio transfronterizo, los camioneros y los civiles con lazos familiares. Obtener visas se ha vuelto imposible y los mecanismos de apoyo legal han colapsado. Cientos de empresas rusas y decenas de miles de rusos han encontrado todas las puertas cerradas. Además, esta situación no solo afecta a los rusos, sino que también amenaza con borrar la presencia de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China en la región. Hoy, serán testigos no solo del cierre de un edificio, sino del fin de una era. Toda gran ruptura geopolítica suele comenzar con una pequeña chispa encendida en un lugar oscuro y oculto. En este caso, esa chispa no se encendió en la mesa diplomática, sino en el terreno. En noviembre de 2025, ocurrió una explosión en la línea ferroviaria Varsovia-Lublin que transportaba municiones vitales y ayuda humanitaria a Ucrania. La investigación llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Interna polaca y los fiscales se convirtió rápidamente en un enfrentamiento de espionaje internacional. Cuando se combinaron los datos técnicos obtenidos, los escombros recogidos en el lugar y los datos de inteligencia de señales de la zona, el rastro del autor condujo a Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Sikorski, describió este incidente como un intento de sabotaje, organizado directamente por los servicios de inteligencia rusos. Como ministro de Asuntos Exteriores, tengo información de que la Federación Rusa está detrás de los intentos de sabotaje, tanto en Polonia como en los países aliados. La administración de Varsovia jugó su carta más fuerte contra este terrorismo de Estado llevado a cabo en su territorio. La misión diplomática rusa en Gdansk debía cerrarse de inmediato. Sin embargo, Rusia se negó a desalojar el edificio, desafiando las normas diplomáticas y provocando una crisis de ocupación. La resistencia de Rusia demuestra la importancia estratégica de Gdansk. El consulado ruso en Gdansk no era solo una oficina burocrática donde se procesaban visas y se sellaban pasaportes, era una ventana estratégica al mar Báltico. Según expertos en inteligencia, durante años este edificio había funcionado como el centro de recolección de sigils y huming más crítico de Rusia en el norte de Europa. Las antenas en el techo del edificio monitoreaban la actividad militar en el puerto y el tráfico de radio de los barcos de la OTAN. Se creía que los vehículos con inmunidad diplomática observaban los ejercicios de la OTAN y los envíos logísticos en el norte de Polonia. La declaración de Sikorski de que Rusia está librando una guerra híbrida fue en realidad el anuncio oficial de que este edificio no era un centro diplomático, sino una base de operaciones avanzada. El 23 de diciembre, la base de operaciones avanzada de Rusia fue cerrada oficialmente. Con esta operación, Polonia completó su proceso de limpieza diplomática, que había comenzado cerrando sus consulados en Poznań y Cracovia. Rusia ahora no tenía presencia oficial en suelo polaco más que su embajada fuertemente custodiada en Varsovia. La caída de Gdansk significó que la inteligencia rusa había perdido sus ojos en el Báltico. Polonia ha destruido el último bastión diplomático de Rusia. Cada movimiento que Polonia hace contra Rusia es crítico. Esto se debe a que otros países europeos ven cada postura firme de Polonia como una bengala de señalización. En primer lugar, Polonia tiene un enorme poder unificador como bastión de la OTAN en Europa del Este y la región del Báltico. Cada movimiento que hace Polonia es unificador para los países bálticos. Los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, actuando en completa sincronización con Polonia, aplican el principio de uno para todos contra Rusia. En otras palabras, Polonia fue un catalizador unificador que unió a Europa y los países bálticos como un solo cuerpo. Por supuesto,
Este es un proceso que también se deriva de la animosidad histórica de Polonia hacia Rusia, pero la guerra en Ucrania lo desencadenó. Y detrás de todos estos movimientos tácticos, expulsiones diplomáticas y cierres de fronteras, yace una realidad mucho más grande, mucho más estratégica y mortal que mantiene a Vladimir Putin despierto por la noche. La trampa de Kaliningrado. Durante años, la doctrina militar rusa consideró la estrecha franja de tierra entre Polonia y Lituania, el corredor de Suwałki, como el eslabón más débil de la OTAN. Los generales rusos planeaban separar a los estados bálticos de la OTAN cerrando este corredor en caso de guerra. Sin embargo, gracias a la gran estrategia de Polonia, esta ecuación ahora se ha revertido por completo. El corredor de Suwałki ya no es el punto débil de la OTAN. Es una soga alrededor del cuello de Rusia. Este nuevo muro del norte creado bajo el liderazgo de Polonia con la participación de los países bálticos ha atrapado por completo la base militar de Rusia en el corazón de Europa, Kaliningrado. Con la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, el mar Báltico se ha convertido en un lago de la OTAN. Combinado con la amenaza de Polonia de cerrar sus fronteras terrestres, Kaliningrado se ha convertido en uno de los mayores rehenes geopolíticos de la historia. Kaliningrado ya no es un centro de proyección de poder para Rusia. Es una pesadilla logística imposible de defender. Si Polonia y Lituania cierran por completo el tránsito ferroviario a través de Bielorrusia, y la última medida de Varsovia señala esta intención, el único vínculo físico de Kaliningrado con la Rusia continental se cortará. En este escenario, Rusia se vería obligada a depender únicamente de las rutas marítimas y aéreas para abastecer a su 1.000.000 de habitantes y a su enorme base militar. Y no olvidemos que el mar ahora está lleno de buques de guerra de la OTAN y el espacio aéreo, de radares de la OTAN. Polonia es muy consciente de este talón de Aquiles de Rusia y lo está utilizando como arma. El sonido de esas puertas de hierro cerrándose en Gdansk resonó a través de las tierras heladas de Siberia. En geopolítica, cada acción produce una reacción igual o, a veces, asimétrica. La respuesta del Kremlin a este movimiento estratégico no se hizo esperar. Sin embargo, el método que eligieron fue más un enfoque psicológico que militar. Moscú invocó la clásica doctrina del ojo por ojo y decidió cerrar el consulado general de Polonia en Irkutsk el 30 de diciembre de 2025. A primera vista, esta situación puede parecer una regla estándar del juego diplomático. Sin embargo, había una simetría estratégica y una diferencia cualitativa entre estos dos movimientos. Al perder su presencia en Gdansk, Rusia se vio privada de su capacidad de observación y sus ojos operativos en la región. Polonia, por otro lado, perdió su oficina de representación en Irkutsk, distanciándose de un vínculo espiritual más que de un poder estratégico. Esto se debe a que Irkutsk no es solo un asentamiento ordinario en la historia de Polonia. Es un centro que guarda la memoria de decenas de miles de polacos enviados a Siberia durante los periodos zarista y soviético. Más allá de los acuerdos comerciales, esta representación en Irkutsk sirvió a la diáspora polaca allí y se esforzó por mantener viva la memoria histórica. Al cerrar este consulado, la administración de Putin dio un paso que no apuntaba al poder militar de Polonia, sino a las sensibilidades históricas y los puntos emocionales de su pueblo. Esta situación puede verse como una señal de cuán limitadas se han vuelto las opciones diplomáticas del Kremlin y que ahora está tratando de comunicarse más a través de respuestas emocionales. Aquí es donde entra en juego el verdadero valor de la última medida de Polonia, porque el consulado en Poznan no era solo un edificio burocrático ordinario para Rusia y Kaliningrado. Poznan se encuentra en el corazón de la región occidental de Polonia y, lo que es más importante, es el punto de unión en las líneas ferroviarias críticas que van desde las principales áreas de preparación de en Europa, principalmente en Alemania, hasta Polonia, y desde allí a Ucrania. Analistas de OSINT e informes de inteligencia han estado informando durante años que el personal que trabajaba en los edificios del consulado bajo la apariencia de diplomáticos eran en realidad oficiales del GRU y el SIGINT. Este edificio funcionaba como un centro de recopilación SIGINT, inteligencia de señales, monitoreando la actividad de la OTAN en el oeste de Polonia, particularmente las rutas de ejercicios militares, los envíos de tanques y los trenes de municiones. Al cerrar Poznan, Polonia ha cegado el ojo más crítico de Rusia en el oeste de Polonia. El momento de estos movimientos también es significativo. En un momento en que Rusia está forzando sus líneas logísticas en Ucrania, la decisión de Polonia ha aplastado las capacidades operativas del Kremlin dentro de Europa. La eliminación de la red preestablecida de Rusia con una sola decisión costará millones de dólares y años para reconstruir la red de espionaje. Entendemos cuánto daño ha causado esta medida a Rusia por las declaraciones llenas de pánico del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Las palabras de Peskov.
Este deseo de reducir a cero la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas no es solo una admisión, sino también una rendición. La medida de Polonia también ha creado una base de legitimidad para los estados bálticos e incluso para Alemania. Las capitales europeas, que ya han expulsado a cientos de diplomáticos rusos, ahora tienen un fuerte precedente para cerrar los nidos de espías diplomáticos restantes de Rusia. El cierre del consulado de Poznan pone directamente a Kaliningrado, la región más crítica y sensible de Rusia en Europa, en un punto muerto. Kaliningrado es la base militar y naval de Rusia en el corazón mismo de la Unión Europea. Su conexión terrestre con Bielorrusia se realiza únicamente a través de una estrecha franja de tierra llamada el Corredor de Suwałki. Polonia se encuentra al sur de esta región y Lituania al norte. El cierre de Poznan eliminó las capacidades de observación e inteligencia de la guarnición y la administración civil de Kaliningrado en Polonia Occidental. Si una unidad militar no puede ver los movimientos enemigos a su alrededor, se ve obligada a luchar en la oscuridad. Esto es particularmente desastroso para una región logísticamente sensible como Kaliningrado. Polonia y Lituania ya monitoreaban y restringían con frecuencia los movimientos de tránsito hacia Kaliningrado. Ahora, gracias a la designación oficial de terrorismo de Estado, Polonia tiene la legitimidad para endurecer aún más las medidas de seguridad. Con la frontera polaca cerrada, Rusia depende de su esfera de influencia en Bielorrusia. Sin embargo, Polonia está mostrando su poder no solo contra Rusia, sino también contra Bielorrusia. El jefe del Estado Mayor de Polonia, Władysław, advirtió: "No debemos permitir que esto ocurra", señalando que la próxima temporada navideña podría ser aprovechada por Rusia para realizar sabotajes. Esto significa que Polonia también aumentará su actividad logística y militar en la frontera con Bielorrusia. Y las ondas de choque creadas por la medida de Polonia llegaron a miles de kilómetros de Varsovia, directamente al corazón de las economías de Moscú y Minsk. Esto no es solo una crisis diplomática, es un proceso de estrangulamiento de las arterias logísticas que mantienen vivas las economías rusa y bielorrusa. El efecto dominó comenzó en los cruces fronterizos. La reducción de los cruces fronterizos de Polonia con Bielorrusia y la amenaza de cerrarlos por completo. Los cruces de Terespol y Kukuriki bloquearon la principal arteria del comercio terrestre entre Europa y Rusia. La ruta más crítica utilizada por Rusia bajo su estrategia de giro hacia el este para llevar mercancías de China a Europa pasa por Polonia. El uso por parte de Polonia de este corredor ferroviario, vital para la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, como moneda de cambio, es una medida que podría enfrentar a Putin no solo con Occidente, sino también con su mayor socio estratégico, Beijing. Si Polonia cierra completamente sus fronteras, significaría un caos total para Rusia y Bielorrusia. El régimen de Lukashenko perdería los enormes ingresos que obtiene de las tarifas de tránsito, y el acceso de Rusia a las últimas migajas del mercado europeo desaparecería. Las filas de camiones que se extienden por kilómetros en la frontera no son solo un problema de tráfico, significan mercancías en descomposición, contratos cancelados y empresas de logística en quiebra. Los camioneros rusos y bielorrusos varados en la frontera provocarían un malestar económico interno, lo que llevaría a una crisis sistémica. Además, esta situación también amenaza la red de importación paralela de Rusia. Las rutas del mercado gris utilizadas para eludir las sanciones occidentales han llegado a un callejón sin salida debido a los estrictos controles de Polonia y las amenazas de cerrar sus fronteras. Como hemos visto en el caso de Kazajistán, el impacto de un bloqueo logístico puede ser más devastador que una derrota en el campo de batalla. Las fábricas rusas no encuentran repuestos, los estantes se están vaciando y la presión inflacionaria está aumentando. Al cerrar esta válvula logística, Polonia está cortando el suministro de oxígeno a la economía rusa. Este efecto dominó también trae consigo el aislamiento diplomático. Otros países europeos ven la postura decidida de Polonia como una señal de alerta. Los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, actuando en total sincronización con Polonia, están aplicando el principio de uno para todos contra Rusia. Esto significa el restablecimiento de una cortina de hierro continua a lo largo de las fronteras europeas de Rusia, que se extiende desde Finlandia hasta Polonia. Pero esta vez, no son los soviéticos quienes bajan la cortina, sino el flanco oriental de la OTAN. En otras palabras, Rusia se ha topado con un creciente muro militar y diplomático en ambos extremos del corredor de Suwałki, la única ruta terrestre hacia Kaliningrado. La estrategia de Varsovia no es lanzar una guerra total contra Rusia, sino inmovilizarla económica y logísticamente, elevar los costos a niveles insostenibles y forzar a Putin a una elección desesperada. O detiene la agresión en Ucrania o ve como Kaliningrado se asfixia lentamente. ¿Qué significa esto?
Kaliningrado tendrá que ser reabastecido desde Moscú por mar y aire. Esto multiplicará los costos logísticos y el tiempo. Mientras Putin ya está consumiendo la economía civil con canibalismo industrial, los costos de reabastecimiento y los riesgos operativos de una base militar vital como Kaliningrado ahora también se están multiplicando. La capacidad de Putin para financiar la guerra se ve socavada por este estrangulamiento logístico que ha creado. Esta situación también muestra un momento en el que los propios aliados de Putin están siendo socavados por sus rivales. Bielorrusia se ve obligada a tener una frontera más tensa con Polonia y la OTAN debido a las tácticas de guerra híbrida agresivas de Rusia. El sabotaje táctico de Rusia también aumenta la presión sobre Bielorrusia y debilita el margen de maniobra de Lukashenko. El proceso no se detuvo ahí. Simultáneamente, el Ministerio del Interior polaco elevó las medidas de seguridad en la frontera con Bielorrusia al más alto nivel. Las barreras electrónicas y fortificaciones conocidas como la línea Tusk, construidas para evitar que la frontera sea utilizada como un arma migratoria por Rusia y Bielorrusia, han convertido la zona en un muro prácticamente impenetrable. Cuando entramos en los detalles técnicos, la estrategia utilizada por Polonia es una doctrina de presión en todo el campo desarrollada contra las tácticas de zona gris de Rusia. Varsovia está respondiendo a los movimientos asimétricos de Rusia, los ciberataques, el sabotaje y la desinformación con sanciones diplomáticas y administrativas no convencionales pero destructivas. El gobierno polaco lanzó de inmediato una operación militar masiva llamada Operación Horizonte para asegurar la infraestructura crítica y responder a los intentos de sabotaje. Los detalles técnicos y la importancia estratégica de esta operación envían un mensaje claro a Putin. No tenemos miedo, estábamos preparados y ahora estamos respondiendo de la misma manera. Como parte de la Operación Horizonte, más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas han sido desplegados en instalaciones de infraestructura crítica. Estos soldados brindan protección permanente no solo en la frontera, sino también en las líneas eléctricas, los centros de telecomunicaciones y, lo más importante, los nudos ferroviarios por los cuales fluye la logística de la OTAN en el interior del país. Este es un escudo físico que reduce a cero las posibilidades de que esos saboteadores aficionados contratados por el GRU a través de Telegram vuelvan a tener éxito. Este despliegue militar no es solo una medida temporal. Polonia ha comenzado la construcción del Escudo del Este, un proyecto masivo de fortificación y seguridad que costará aproximadamente $2.500 millones para la seguridad fronteriza. Este presupuesto y esta determinación demuestran la seriedad con la que Polonia se toma la amenaza rusa y que no retrocederá en esta guerra de zona gris. Mientras Putin intenta financiar estos ataques, Polonia y la OTAN están realizando una inversión masiva en infraestructura que bloqueará completamente a Rusia. Así, mientras Putin pretendía causar un daño menor, en cambio ha provocado el fortalecimiento permanente del flanco oriental de la OTAN. Esta es una trampa geoeconómica que va más allá de la doctrina militar clásica. En lugar de ceder al chantaje nuclear de Rusia, Polonia está respondiendo reescribiendo las reglas de la geografía y la economía. Los misiles Iskander de Rusia pueden estar estacionados en Kaliningrado, pero la comida para el personal que disparará esos misiles, el combustible para esos vehículos y la electricidad para esa base dependen de la buena voluntad de Polonia y sus aliados. Putin pensó que era un maestro del ajedrez en los países bálticos, pero Polonia volcó el tablero y atrapó a Rusia en un juego donde las reglas las escribe Varsovia. La Unión Báltica ya no es solo un eslogan, es un muro de acero tejido contra Rusia. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia han transformado sus traumas históricos en un aire estratégica y un plan de acción disciplinado. Ante esta unidad, las tácticas de divide y vencerás de Rusia no están funcionando. Gdansk era un punto importante desde el que Rusia podía observar la actividad de la OTAN en el mar Báltico. Con el cierre de esta ventana, Moscú tendrá que interpretar los acontecimientos en el norte de Europa basándose en estimaciones indirectas en lugar de datos directos. Para un Estado, el debilitamiento de sus capacidades de observación en el terreno es un factor que afecta directamente su capacidad para desarrollar estrategia. En segundo lugar, este panorama muestra que, en el contexto del ajedrez diplomático, la diplomacia tradicional está perdiendo terreno y abriendo la puerta a un nuevo periodo de aislamiento. Los canales de comunicación que existían incluso durante los días más tensos de la Guerra Fría ahora han sido reemplazados por un profundo silencio y barreras mutuas. El cierre mutuo de consulados es la confirmación oficial de que las relaciones han llegado a una especie de punto de congelación. Mientras el mundo occidental reduce su diálogo con Rusia al mínimo, la caracterización que hace Polonia de las acusaciones de sabotaje como política de Estado lleva el debate sobre la legitimidad internacional a un nuevo nivel.
Esta situación lleva a un creciente cuestionamiento del peso diplomático de Rusia en el terreno. Las repercusiones de esta ruptura estratégica en materia logística tienen el potencial de afectar las rutas comerciales. La ruta norte de la iniciativa china de la Franja y la ruta se ha sumido en una gran incertidumbre en medio de esta tensión diplomática. En una ruta donde la representación diplomática se ha debilitado y los riesgos de seguridad han aumentado, la sostenibilidad y la posibilidad de asegurar las operaciones logísticas se han vuelto bastante difíciles. Rusia ha sufrido un duro golpe en su posición de tránsito crítica entre Asia y Europa con estas medidas recíprocas. El desvío de los flujos comerciales hacia alternativas como el corredor medio en busca de puertos más seguros conlleva el riesgo de una pérdida de recursos a largo plazo para la economía rusa. Por favor, suscríbete y no olvides activar las notificaciones. Gracias por el